¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Derecho y Actualidad, este programa que se transmite por Facebook y por radiotemuco.com, ¿cierto? El sitio web informativo, diario digital y también radio online, donde están, ¿cierto?, las informaciones de la semana, lo que acontece en el día y una serie de programas dedicados exclusivamente a informar y acompañar también a la gente de la región de la Araucanía, de Temuco, como siempre, en este caso, junto al abogado Alejandro Guzmán. Alejandro, hola Francisco, hola a todos, gusto saludarlos nuevamente en un nuevo espacio. No dejar de invitarlos también a explorar ahí en el link de música online, que está muy buena. Así es. Bien programada 80, la música, 80, 90. Sí. Vemos ahí el sazón del productor del programa. Así es, el director de Radio Temuco. Todo el estilo de Don Adolfo ahí en la música, en los controles. Así que no dejen de visitarnos porque les va a gustar. Después no se van a querer despegar de esa conexión. Así es. Bien, comenzamos esta segunda temporada hace una semana con una entrevista importante, ¿cierto? La señora Alda Reyes, la madre de Ginny Sandoval, con quien tuvimos una conversación muy detallada de cómo ella vivió este proceso desde que acontecen estos hechos en diciembre de 2016 con la muerte de su hija y posteriormente, producto del incendio, de sus 3 nietos. En este caso, los 3 hijos de Ginny Sandoval. El programa fue la semana pasada, esperando la audiencia de preparación de juicio oral que iba a ser el lunes de esta semana. Así es. Pero no se realizó. Se realizó. Pero se reprogramó para continuar, porque técnicamente lo que ocurrió es que debido a un motivo de fuerza mayor se tuvo que suspender la audiencia y reprogramar para el día 13 de noviembre del presente año a las 8:30 de la mañana. La suspensión básicamente no fue antojadiza, fue una situación excepcional personal de uno de los intervinientes, y en mérito de eso todos estuvimos de acuerdo y además se reprogramó para un día más temprano porque dada la contundencia probatoria y también la cantidad de exclusiones que eventualmente se pedirán, es que derechamente, y que se discutirán, porque en definitiva para nosotros toda la prueba es pertinente, pero hay que ver qué prueba presenta la defensa, que uno pida su exclusión y así viceversa. En razón de ello, la extensión no da para hacerlo en media hora ni en una hora como normalmente están programadas las audiencias. Así que por eso se fijó para ese día toda la jornada del día 13 de noviembre del presente año. Entonces, considerando toda la cantidad de pruebas, y ahí se dan a conocer los testigos que se va a llamar. Así es, se van a dar a conocer ese día. Bueno, ya se saben, los intervinientes de esta causa ya saben cuáles son los testigos y los peritos que van a declarar en el juicio. Esta etapa básicamente es para que tanto cualquiera de los intervinientes, defensa, fiscal o querellante, podamos solicitar las exclusiones que nos merece la prueba del otro, ¿me entiendes? Y con eso, en definitiva, ver que ya en el juicio oral va a ser como pasar un rastrillo así, y lo que finalmente resulte de esa audiencia es lo que se va a ventilar en el juicio. En el juicio. Así es. Entonces, considerando que se dio la fecha para la audiencia de juicio oral, ¿eso necesariamente es en una sola fecha o una preparación puede durar más tiempo? Necesariamente tendría que ser en una audiencia ininterrumpida, es lo óptimo, más que nada por la apreciación que va a tener el juez, que va a estar resolviendo cada incidencia que se produzca en el transcurso de la audiencia. Necesariamente por la inmediación sería óptimo y sano para el procedimiento que fuera de esa manera, en un acto ininterrumpido y continuo. Por lo tanto, yo creo que no va a ser una jornada corta, va a ser una jornada más bien extensa, pero todo es en mérito del sano proceso, el debido proceso en este caso. Claro. Posteriormente, pensando en que se lleve a cabo esta audiencia de forma correcta según lo esperado, ¿se daría fecha para el juicio?
A ver, una vez que termina esta audiencia se emite lo que se llama el auto de apertura de juicio oral. Es una resolución que se emite que contiene lo que te decía yo, un decálogo de toda la prueba que se va a rendir en el juicio. Más que esa y menos que esa no va a existir, a menos que uno renuncie a parte de la prueba. ¿Ya? Pero esa es la estructura que debería tener. Y eso, bueno, se emite al Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Temuco, que en este caso está en el mismo edificio, solamente en los pisos superiores, y ello ya que es un tribunal colegiado, ¿cierto? Eso significa que está compuesto por 3 jueces, ya no un unipersonal, sino que es colegiado aquí, son 3 jueces que van a estar a cargo, van a tener la responsabilidad de poder interpretar correctamente y de acuerdo a la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, la responsabilidad que le corresponde al único acusado que tenemos en esta causa. Así es, entonces esperemos que todo se lleve a cabo según lo que está estipulado, por el bien, obviamente, de la familia en este caso, por la señora Alda, quien conocimos la semana pasada, que tanto están esperando estas fechas para poder ir cerrando procesos. Sí, sin duda. Es un trabajo difícil emocionalmente para la familia involucrada. Yo creo que para ambas es muy difícil. Claro. No hay que olvidarse que también hay familias detrás, y en eso hay que ser respetuoso. Lo que sí, aquí esta investigación no ha sido antojadiza, sino que es lo que ha resultado de un sinfín de pruebas de descarte que tiene la Fiscalía respecto a las líneas investigativas que se vieron en el transcurso de la investigación. Así es parte de lo que hemos visto también en nuestra primera temporada, ¿cierto? Todo lo que hemos repasado, algunas inconsistencias que hemos visto, y así una sumatoria de situaciones que es lo que nosotros llamamos los indicios. En esto es importante, los jueces van a poder tener ese deber de sentar en este caso justicia, que su sentido filosófico es dar a cada uno lo que le corresponde. Claro. En este caso nosotros estamos convencidos de que el imputado en la causa es quien cometió el delito, y esperamos que así el tribunal también lo pueda apreciar. Para conocer más detalles, por supuesto, de este caso, cosas que hemos conversado y principalmente la entrevista que realizamos a la señora Alda Reyes, pueden revisar el capítulo anterior, el primer capítulo de nuestra segunda temporada con el que dimos inicio, ¿cierto? Con nuestra invitada en ese momento, la madre de Ginny Sandoval, la abuela de los 3 niños fallecidos. Sí, fue un momento también emotivo. Para ella siempre es fuerte enfrentarse o tener al frente a la persona que se le está imputando un cargo tan grave como haberle dado muerte a su hija. Por eso es que para ella significa un impacto cada vez que ella viene a Temuco, claro. Que bueno, generan un desgaste natural, pero también tenemos la fe de que todo va a salir bien, que ha sido un camino largo y que la espera valga la pena. Que la espera valga la pena, en pos de la justicia y la verdad. Aquí la idea no es cargarle los dados a nadie, como en buen chileno, sino que derechamente que las pruebas hablen por sí solas, y son los jueces los que juzgan y nosotros solamente presentamos la situación al tribunal. ¿Sí? Así es. Así que un abrazo a la señora Alda, por supuesto, los saludos y la cercanía. Sí. Y vamos a pasar a otro tema que tampoco es fácil, que es un hecho que ocurrió durante la semana, fue tema en Temuco durante esta semana que está recién terminando, y tiene que ver con el suicidio de una joven de 20 años, quien decide tomar la decisión de quitarse la vida, y al momento de hacerlo deja una serie de mensajes para sus padres y para sus familiares, para sus amigos, donde da a conocer un hecho que ella venía guardando desde hace un tiempo, y que en resumidas cuentas habla que durante las fiestas patrias de este año ella asistió a una fiesta en Pucón. ¿Así es? Donde habría sido violada, según su testimonio,
por un adulto, por otra persona, y da el nombre de esta persona. Nosotros no lo vamos a dar, por supuesto, para reservar su identidad, porque aquí es lo que se da paso es a una investigación, obviamente, que es lo que está ocurriendo también durante esta última semana, donde conocimos que el Ministerio Público inicia una investigación. Así es, Francisco, la verdad que ante una situación así de compleja, límite para esa familia que está sufriendo esta situación, la verdad que muchas veces uno toma decisiones desde el dolor, ¿entiendes? Pero hay que ser también muy cauto a la hora de llevar a cabo este proceso, porque no hay que olvidarse de que hay que una etapa de investigación. Por lo tanto, es importante resguardar cada uno de los pasos, no solamente para por un lado dar cumplimiento y cumplir con el mandato de principio de inocencia, ¿cierto? Sino que además también porque el ventilar mucho una situación puede generar también una cierta complicación a la hora de investigar. Así es. Eso es tremendamente importante, porque si bien emocionalmente, desde su familia hasta las personas que pueden simpatizar con un hecho de esas características, la reacción emocional obviamente es buscar, querer que se haga justicia de la forma más inmediata posible. Sin duda. Tomando en cuenta el nivel de decisión que tomó esta joven, de quien sí podemos dar su identidad, Antonia Barra Parra, de 20 años, quien decide quitarse la vida y dar el nombre de la persona que, según ella asegura, habría sido el autor de la violación de la que fue víctima. Ante una decisión así, que ya es irreversible, y ante la serie de casos donde mujeres principalmente han sido víctimas de femicidios, en nuestra sociedad está esa sensibilidad de, ante estos casos, buscar que se haga justicia rápido, por la impotencia que producen, por supuesto, y ante la frustración que producen que se sigan ocurriendo, que se repitan estos casos, donde se ve principalmente que en mujeres que son las mayores víctimas. Entonces, está esa necesidad de que se haga justicia rápido, pero lamentablemente nos encontramos, o no sé si lamentablemente, nos encontramos con que hay procesos que deben cumplirse, en que se debe asegurar la culpa, pero eso también requiere un proceso. Sin duda, hay que partir de la premisa de la presunción de inocencia, por un lado. Claro. Pero por otro lado no debemos olvidar que existe también una prueba importante en materia penal. En materia penal, el reconocimiento de la víctima del agresor de la víctima es una prueba fundamental. Por lo tanto, si ella develó la identidad de esa persona, no es menor, sino que es una imputación directa, ¿cierto?, de una persona que habría cometido un delito. Ante eso, necesariamente el tribunal debería adoptar desde ya medidas, en el sentido de que el Ministerio Público, llevando esta investigación, desde ya son antecedentes de peso como para poder fundamentar ya una imputación seria a esa persona que habría sido sindicada como el agresor. Claro. Ahora, eso va a significar también un avance en la investigación, porque eso va a generar que se puedan tomar diligencias intrusivas, porque si nosotros lo formalizamos, recién ahí podemos tomar algunas medidas más intrusivas, a diferencia de una investigación desformalizada. Claro. Es por eso que ante esta situación, que me parece muy lamentable, pues, si bien es cierto, existe esta presunción de inocencia, por otro lado, si se develó el nombre de la persona que fue indicada por esta víctima como el agresor directo, necesariamente debería ser formalizado y quedar sujeto a medidas cautelares proporcionales al delito que se le está imputando. Un delito de violación
extremadamente grave, tiene pena de crimen, y cualquier persona que esté expuesto a una eventual pena, a una pena probable de 5 años y un día hacia arriba, aunque no tenga antecedentes, podría eventualmente quedar en prisión preventiva y cumplir en forma efectiva la condena. ¿Me entiendes? Claro. Por lo tanto, siendo consecuente con la gravedad de los hechos, yo creo que ya existen elementos del Ministerio Público soberano, ¿cierto?, como para decidir cuándo lo hará. Él lo hará cuando tenga más antecedentes, pero a juicio mío entiendo que ya es un antecedente relevante, y sobre todo teniendo presente que existe ahora otra denuncia, claro, por otra situación, el mismo sujeto se le atribuye y en las mismas circunstancias. Por lo tanto, le estamos hablando de una conducta ya predatoria, como se llama a nivel técnico en materia de delitos sexuales. Pero eso será, digamos, ya finalmente el resorte del Servicio Médico Legal determinar si efectivamente en un análisis de característica de personalidad puede tener esta persona el perfil de un agresor sexual, digamos. Son parte de las diligencias que tienen que hacerse, pero dentro del marco de una investigación. Así es, respetando obviamente de lo que hablamos siempre, el debido proceso. Y que las personas encargadas de impartir y de investigar, de impartir la justicia, lo hagan porque les corresponde a ellos. Obviamente nosotros aquí queremos ser claros en eso, instruir también y motivar a que busquemos también confiar en ese tipo de procesos, porque por otro lado también se ve que existe el juicio social. Sí. Desde los primeros días, cuando se da a conocer este hecho, se da a conocer el nombre de esta persona a quien se le atribuye estos hechos de la violación, mucha gente comienza, sobre todo con las plataformas sociales, comienza a dar a conocer antecedentes de esta persona. Quienes lo conocen, ¿cierto? Y todos opinan. De él, y todos opinan, por supuesto, pero algunos van más allá y dan a conocer datos personales. Sí. Incluso se vio, yo personalmente lo vi, algunas publicaciones donde está el nombre completo de esta persona, su RUT, el domicilio. Claro. Y eso es terrible no solamente porque pueden producir un daño irreversible a la investigación, ¿me entiendes? No solamente a ese punto, sino que por otro lado también la familia que está detrás de él no tiene tampoco la culpa. Así es. Entonces ahí es un hecho que se torna peligroso y del que pueden salir más víctimas o más víctimas y cercanas al victimario. Es como... Sí, sin duda se puede gestar. No hay que olvidar, por ejemplo, un ejemplo patente donde la víctima también se transforma en victimario. Por ejemplo, cuando la detención ciudadana. Claro. El victimario se transforma en víctima. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, acá en esta situación también puede darse exactamente lo mismo. Por querer hacer el bien, finalmente la terminamos a lo mejor complicando aún más. Y obstruyendo también que se siga las investigaciones y el proceso como corresponde. Y también de esa forma pasa que se pueden obstruir los tiempos, que nos demoremos más en buscar la verdad y en demostrar efectivamente si es que esta persona es autora de este crimen, ¿no? Sí, sin duda, todo se empieza a complicar cuando se empieza a contaminar. Claro. Y cuando las cosas si bien es cierto en cuanto a la investigación, la verdad que hay que dejar que la investigación se haga en un marco de también de responsabilidad
de cierto hermetismo, porque si bien es cierto se pueden hablar de las diligencias, pero más allá de repente podría truncar un poco la efectividad que podría tener. De repente así los testigos vitales se empiezan a contactar y se han visto en investigaciones. Entonces la idea no es generar daño a la investigación. En este caso, como te decía, la víctima, si bien es cierto, ya no está. Esa niña se encargó de develar esta identidad a otras personas. Por lo tanto, teniendo ya ese antecedente, es un antecedente muy válido como para poder investigar en forma seria a esa persona. Por lo tanto, yo creo que en el devenir de los días van a haber, yo creo que resultados en torno a lo que te planteaba, de que ya exista una formalización o una orden, al menos en contra de la persona que está siendo investigada. Claro, y de esa forma también nosotros como programa hacemos una invitación a todas las personas que nos siguen a buscar ser responsables con respecto a todos estos hechos que, si bien nos interpelan, nos indignan y evocan sentimientos emocionalmente de rabia, de descontento, sí, pero también a ser responsables, por supuesto, y si queremos colaborar, quienes no conocíamos a la víctima pero estamos en contra de estos hechos, nuestra forma de colaborar es siendo responsables. Sí. Obviamente motivando a que estos casos no se repitan, con nuestros más cercanos, ¿cierto? Inculcando la responsabilidad y una mirada siempre buscando lo mejor para nuestro prójimo, buscando evitar hechos de violencia, ¿cierto? Sí. Pero por otro lado, con este caso, es no interviniendo de mala manera, no interviniendo... Sí, y también, por ejemplo, buscar ayuda, ¿cierto? Buscar ayuda, acercarse a alguna policía. Siempre existirá la protección debida para las víctimas de delitos sexuales. Muchas veces a lo mejor existe un dejo de injusticia, ¿cierto? Pero más injusticia existirá si no hacemos nada. Claro. La idea es que existan personas que puedan dar testimonio y ayudar a la investigación, si saben algo también contribuir, se pueden acercar a modo informativo, la gente que lo desee o quiere contribuir en una investigación determinada se puede acercar a la fiscalía. Eso es importante. A la policía y dar un testimonio voluntario. La gente de repente dice, ¿para qué me voy a meter? ¿Cierto? Pero es bueno que podamos ayudar en ese sentido a esclarecer las cosas. De repente, tanto para que exista un juicio justo, se castigue como corresponde al responsable, pero que se castigue al responsable que corresponda. Claro. No cualquier responsable por el solo hecho de buscar un culpable, sino que una persona que sea culpable porque las pruebas lo incriminan. ¿Cierto? Entonces, por todos lados tenemos que buscar la justicia de la mejor manera. Y eso me parece tremendamente importante. Que ahí está la forma de contribuir a esclarecer estos hechos, aportando a las personas encargadas de administrar la justicia, de llevar las investigaciones. Sí. Entonces, es importante y es bueno que la gente sepa que de esa forma puede aportar, si tiene algún hecho, si sabe de algún hecho, algún aporte que pueda ayudar a la investigación, puede acercarse voluntariamente. No solamente a las policías, sino que puede ir directamente al Ministerio Público. Aquí en Temuco tenemos a las chicas de recepción que son muy amables, siempre dispuestas y están preparadas para recibir este tipo de consulta, claro, porque ellas están preparadas técnicamente como para poder decirle o dar una respuesta convincente a quien lo solicite. No solamente si en el marco, si quieren colaborar en una investigación, pueden también concurrir a consultar si tienen algún problema ellos, algún familiar o alguna situación que necesiten saber.
Así es, importante, Alejandro, entonces, dejar esta invitación, ¿cierto? Sí. A buscar contribuir de manera informada, buscar contribuir por medio de los canales que corresponden, con las personas que correspondan. Sí. Obviamente, nos adherimos a este descontento, pero tratamos de conservar la mente fría y hacer las cosas bien, por supuesto, para no contaminar las investigaciones y los procesos. Y tener una prueba sana al momento de juzgar, ¿cierto? Que pueda sentar la convicción y que no quepa ni una duda de que esa persona cometió tal o cual delito. También es importante que si ocurre una situación así, es importante considerar el tiempo. Mientras más tiempo pase, más se diluyen las pruebas. Por eso es importante también hacer una denuncia oportuna, ¿cierto? Que pueda brindar una seguridad de que se va a obtener el resultado porque de acreditación o corroboración de una determinada imputación. Claro, así es. Bien, Alejandro, yo creo que con eso estamos con nuestro programa el día de hoy. Hemos conocido obviamente las novedades, en qué está la preparación de juicio oral del caso de Ginny Sandoval, ¿cierto? Y por otro lado, los hechos ocurridos esta semana, donde lamentablemente tuvimos que ser testigos, ¿cierto?, de los hechos ocurridos en torno a Antonia Barra, una joven de 20 años que toma la decisión de quitarse la vida al haber sido víctima de una violación, dejando una serie de datos que también abren paso a una investigación. Sí, sin duda un abrazo a los papás de Natalia y fuerza lo que sigue. Es un camino que hay que seguir en búsqueda de la verdad. De la verdad. ¿Cierto? Y de la dignidad también de Natalia. Así que un abrazo fuerte y que tengan una muy buena tarde. Así es, una muy buena semana también para todas las personas que nos siguen. Obviamente les recordamos que nuestros capítulos están disponibles en el sitio web radiotemuco.com, en YouTube también, las plataformas, y por supuesto en Facebook, que es de donde más personas pueden acceder. Y también los invitamos a informarse en radiotemuco.com, seguir en sintonía, por supuesto, digital, con la mejor música preparada para ustedes. Con Don Adolfo Vázquez. Sí, en los controles, el gran director de Radio Temuco. Sí, contáctelo. Así es. Muy bien, pues, Alejandro. Francisco. Muchas gracias a todos por seguirnos. Tengan todos buena semana. Una buena semana.